Isabela, no puedes seguir comportándote como una niña malcriada toda tu vida, gritó doña Matilde, la abuela de Isabela, golpeando su bastón contra el suelo de mármol. Su voz resonó en el enorme salón de la mansión familiar, donde la joven de 26 años se reclinaba en un sofá de terciopelo, indiferente a los reproches. Isabela ni siquiera levantó la mirada de su celular. Su vestido de diseñador caía perfectamente sobre su figura, y sus joyas brillaban tanto como su altivez. Abuela, no exageres. Si Fernando no sabe aceptar una broma, ese es su problema, no el mío. Matilde cerró los ojos un instante, conteniendo la ira que sentía al escuchar esas palabras. La escena de hacía unas horas seguía fresca en su mente. Isabela, frente a decenas de empleados, había ridiculizado a Fernando, un hombre humilde que trabajaba como asistente en la empresa familiar. Con risas crueles y comentarios hirientes, había señalado su aspecto físico, su torpeza al caminar y hasta su ropa desgastada. Fernando, en silencio y con la mirada baja, había soportado el ataque. No se defendió, no respondió, pero sus ojos brillaban con una mezcla de humillación y algo más. ¿Orgullo herido? Matilde lo notó, pero Isabela, cegada por su propia vanidad, no se dio cuenta de la profundidad de su crueldad. «Te he consentido demasiado», continuó Matilde, su tono firme y lleno de determinación. «Pero eso termina hoy. Si crees que puedes tratar a las personas como basura solo porque tienes dinero, estás muy equivocada». Isabela dejó escapar una risita sarcástica, finalmente levantando la vista de su teléfono. «¿Y qué vas a hacer, abuela? ¿Quitarme mi tarjeta de crédito?» Los ojos de Matilde se encendieron con un brillo que hizo que Isabela se sintiera, por primera vez en 1900 años, ligeramente incómoda. «Voy a hacer algo mucho mejor. Vas a aprender, aunque sea a la fuerza, lo que significa el respeto». Antes de que Isabela pudiera responder, Matilde giró sobre sus talones y salió del salón, dejando a su nieta intrigada. Lo que Isabela no sabía era que Matilde ya tenía un plan en marcha, uno que cambiaría la vida de todos. 2 días después, Isabela fue llamada al despacho de su abuela. El lugar, con sus muebles antiguos y estanterías llenas de libros, tenía un aire solemne que siempre había intimidado un poco a Isabela. Sin embargo, ella entró con la misma actitud despreocupada de siempre. Fernando ya estaba allí. Vestía su uniforme habitual, pero se veía especialmente incómodo. Estaba sentado en una esquina, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Isabela le dirigió una mirada despectiva antes de girarse hacia Matilde. «¿Qué significa esto?», preguntó con un tono de fastidio. Matilde, sentada tras su gran escritorio de caoba, la observó en silencio por un momento. Luego, tomó aire y dijo: «Te casarás con Fernando». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Isabela parpadeó, segura de que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?», soltó finalmente, con una risa incrédula. «Lo que escuchaste», repitió Matilde imperturbable. «Te casarás con Fernando. Será tu castigo por la forma en que lo trataste». «Estás loca», gritó Isabela, dando un paso atrás como si las palabras de su abuela fueran veneno. «Esto no puede ser real». «Es muy real, Isabela», respondió Matilde clavando su mirada en la de su nieta. «Y no tienes opción. Si te niegas, perderás todo. Tu herencia, tu acceso a las cuentas, tu lugar en esta casa». Isabela sintió que el aire se le escapaba. Nunca en toda su vida alguien se había atrevido a amenazar su estilo de vida. «No puedes hacerme esto», protestó desesperada. «Puedo y lo haré», sentenció Matilde con una frialdad que hizo que Fernando levantara finalmente la vista. Él no dijo nada, pero había algo en su expresión que parecía un grito silencioso, una mezcla de sorpresa y resignación. Isabela se volvió hacia Fernando con una furia que la hacía temblar. «Esto es tu culpa. ¿Qué le dijiste a mí, abuela? ¿Qué trama?» «Yo no he dicho nada».
respondió Fernando, su voz tranquila pero firme. Esto no fue mi idea. No, pero tampoco te negaste, replicó ella, sus ojos llameando de odio. Fernando no respondió, solo bajó la mirada de nuevo, pero no sin antes lanzar una última frase que dejó a Isabela desconcertada. Tal vez este matrimonio no sea tan malo como crees. El día de la boda llegó antes de que Isabela pudiera asimilarlo. La ceremonia en un pequeño juzgado fue simple y casi clandestina. Isabela vestía un traje blanco elegante pero austero, y su expresión era de puro desdén. Fernando, con un traje que parecía quedarle grande, se veía nervioso pero sereno. Durante la breve ceremonia, Isabela evitó mirarlo. Cada palabra del juez era como una daga en su orgullo. Cuando llegó el momento de los votos, apenas murmuró las palabras, sintiendo que estaba enterrando su vida en ese momento. Fernando, en cambio, pronunció sus votos con una calma que sorprendió a todos. Al final, cuando dijo «acepto», sus ojos encontraron los de Isabela por un instante, y aunque ella trató de ignorarlo, algo en esa mirada la inquietó profundamente. Esa noche, en la suite de un hotel que Matilde había reservado para ellos, la tensión era palpable. Isabela estaba sentada en la cama, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Fernando, sentado en una silla frente a ella, rompió finalmente el silencio. «Sé que no quieres esto», dijo, su tono neutral, «pero tampoco lo quiero yo». «Entonces, ¿por qué aceptaste?», espetó Isabela, su voz llena de veneno. Fernando tardó unos segundos en responder. «Porque creo que a veces las cosas que parecen un castigo pueden ser una oportunidad». Isabela lo miró con una mezcla de incredulidad y burla. ¿Oportunidad? ¿De qué? ¿De vivir una vida miserable conmigo? Fernando no respondió. En cambio, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró la cabeza ligeramente y dijo algo que hizo que el corazón de Isabela diera un vuelco inesperado. Tal vez si dejas de verte en el espejo todo el tiempo, puedas descubrir cosas que no te has permitido ver. Luego salió, dejando a Isabela sola en la habitación. Por primera vez en años, no se sintió en control. Y lo peor de todo era que no sabía por qué esas palabras la habían afectado tanto. Mientras la puerta se cerraba tras él, Isabela se quedó mirando al vacío. Su mente bullía con preguntas, pero una era más insistente que las demás. ¿Quién era realmente Fernando? El sonido de la puerta cerrándose aún resonaba en la mente de Isabela, mientras permanecía inmóvil en la suite del hotel. Nunca antes había sentido tanta frustración mezclada con incertidumbre. ¿Cómo se atrevía Fernando a hablarle así? Y peor aún, ¿por qué esas palabras la habían dejado sin respuesta? Se levantó de la cama con un movimiento brusco y se dirigió al enorme espejo del tocador. Ahí estaba ella, impecable como siempre, con su vestido de seda blanca ajustado a la perfección y su maquillaje aún intacto, pero por primera vez notó algo más en su reflejo, el rastro de una inseguridad que jamás había admitido tener. Al día siguiente, Isabela regresó a la mansión familiar, donde Matilde la esperaba con la misma actitud imponente de siempre. Fernando llegó unos minutos después con su maleta en la mano y una expresión tranquila, casi estoica. Isabela no pudo evitar mirarlo de reojo mientras él cruzaba el umbral de la casa. Su ropa seguía siendo sencilla, pero había algo en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza en alto, que parecía contrastar con la imagen de humildad que ella siempre le había atribuido. «Bienvenidos a su nuevo hogar como esposos», anunció Matilde con una sonrisa que Isabela interpretó como puro sarcasmo. «¿De verdad piensas que voy a vivir bajo el mismo techo con él?», espetó Isabela, señalando a Fernando con desdén. «Por supuesto que sí», respondió Matilde cortante. «Y te sugiero que empieces a comportarte como una mujer adulta, porque este matrimonio no es un juego, es un compromiso». Fernando, hasta ese momento en silencio, intervino con su voz pausada. «No te preocupes, doña Matilde. No quiero ser una carga para Isabela. Puedo quedarme en cualquier otra parte». Matilde lo miró con severidad. «No, Fernando.
Este es también tu hogar ahora. Ambos aprenderán a convivir, les guste o no. Isabela apretó los dientes consciente de que cualquier resistencia sería inútil. Se giró hacia Fernando y dijo con frialdad: Muy bien, puedes quedarte, pero manténlo claro. Tú y yo no somos nada. Esto es solo un teatro. Fernando no respondió. Simplemente asintió con la cabeza y subió las escaleras para instalarse en una de las habitaciones de invitados. Isabela lo observó irse con una mezcla de desdén y confusión. Había algo en su calma que la desconcertaba. ¿Cómo podía aceptar todo esto sin enfurecerse, sin quejarse? Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Isabela hacía todo lo posible por ignorar a Fernando, mientras él continuaba con su vida como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, la mansión era demasiado grande para evitarse por completo. En más de una ocasión, Isabela lo encontraba en la cocina, preparándose un café, o en el jardín, regando las plantas. Pero lo que más la molestaba era su presencia en el comedor, donde Matilde insistía en que cenaran juntos cada noche. «Fernando, ¿cómo va tu trabajo?», preguntó Matilde durante una de esas cenas con un interés genuino que irritaba a Isabela. «Bien, gracias», respondió Fernando dejando su cubierto con cuidado. «Aunque ahora que estoy aquí, estoy considerando tomar algunos cursos de especialización en gestión empresarial. Siempre he querido aprender más». Isabela soltó una risa sarcástica. «¿Gestión empresarial? ¿Tú? ¿Y para qué necesitas eso? ¿Para seguir limpiando escritorios?». Matilde la fulminó con la mirada, pero fue Fernando quien respondió, con una calma que la desarmó. «Siempre he creído que uno debe aspirar a más, no importa dónde esté. Todos tenemos algo que aprender». Isabela rodó los ojos, pero en el fondo sintió una punzada de incomodidad. ¿Cómo podía mantenerse tan sereno ante sus constantes provocaciones? ¿Por qué no reaccionaba como los demás? Una tarde, mientras Isabela paseaba por el jardín con su copa de vino, escuchó una conversación que la detuvo en seco. Fernando estaba hablando por teléfono, su voz más seria de lo habitual. «No te preocupes, mamá. Todo está bien. Sí, sé que es complicado, pero tengo mis razones para estar aquí. Confía en mí». Hizo una pausa, escuchando, y luego añadió: No es por el dinero. Nunca se trató de eso». Isabela frunció el ceño, intrigada. ¿Qué significaba eso? Retrocedió un par de pasos antes de que Fernando pudiera verla y regresó a la casa con el corazón acelerado. Había algo en su esposo que no lograba entender, y la incertidumbre empezaba a carcomerla. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las palabras de Fernando seguían resonando en su mente. Nunca se trató de eso. ¿De qué entonces? La curiosidad empezó a superponerse a su desprecio, pero no estaba dispuesta a admitirlo ni siquiera ante sí misma. Una semana después, Matilde organizó una pequeña reunión familiar, invitando a algunos amigos cercanos. Isabela, a regañadientes, decidió asistir, aunque dejó claro que no quería que Fernando la acompañara. Para su sorpresa, él apareció de todos modos, vistiendo un traje oscuro que, aunque sencillo, le quedaba sorprendentemente bien. Durante la reunión, Fernando se mostró educado y cortés con los invitados, conversando con una fluidez que sorprendió a todos, incluida Isabela. En un momento, mientras Isabela hablaba con una de sus amigas, escuchó a dos de los invitados comentando sobre Fernando. ¿Sabías que Fernando tiene una licenciatura?, dijo uno en tono curioso. Sí, lo escuché. Y parece que también trabajó en un proyecto importante hace algunos años. Es un hombre más interesante de lo que parece. Isabela sintió un calor subir por su pecho. ¿Por qué nunca había sabido nada de esto? ¿Cómo era posible que Fernando tuviera un lado que ella desconocía por completo? Durante el resto de la velada, no pudo evitar observarlo de reojo, buscando pistas sobre quién era realmente. Fernando, por su parte, parecía completamente ajeno a la confusión de Isabela. Cuando terminó la reunión y todos los invitados se habían marchado,
Él se dirigió a su habitación sin decir una palabra más. Pero antes de cerrar la puerta, dejó escapar una frase que la dejó aún más desconcertada. No todo lo que ves en la superficie es lo que parece. Esa noche, Isabela se sentó en su cama perdida en sus pensamientos. Había pasado toda su vida creyendo que podía controlar a las personas con su belleza y su poder, pero Fernando no encajaba en ninguno de esos moldes. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué escondía detrás de esa fachada tranquila? Con cada respuesta que encontraba, parecía surgir una nueva pregunta. Y lo que más le molestaba era que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. El sonido de los pasos de Fernando al subir las escaleras aún resonaba en la mente de Isabela. Esa última frase, lanzada casi como al azar, había desatado un torbellino en su interior. No todo lo que ves en la superficie es lo que parece. ¿Qué intentaba decir con eso? Isabela se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Nunca había sentido una mezcla tan extraña de frustración y curiosidad. A la mañana siguiente, Isabela bajó al comedor con su habitual aire de superioridad, pero algo en el ambiente de la casa parecía distinto. Matilde estaba sentada a la mesa, leyendo el periódico, mientras Fernando terminaba de tomar su café, con esa calma que empezaba a irritarla profundamente. Sin embargo, esta vez notó algo diferente en él. Llevaba una camisa perfectamente planchada y un reloj que no había visto antes. No era costoso, pero tenía un diseño sobrio y elegante que contrastaba con la imagen que ella siempre había tenido de él. ¿Dormiste bien, Isabela?, preguntó Matilde levantando la mirada del periódico. Como siempre, respondió ella, tomando asiento sin mirar a Fernando. Sin embargo, no pudo evitar notar cómo su madre intercambiaba una mirada rápida con él. Había algo en esa conexión silenciosa que la inquietaba, como si ambos compartieran un secreto del que ella estaba excluida. Hoy pasaré el día en mi estudio. Tengo varias llamadas importantes que atender, anunció Fernando levantándose de la mesa. ¿Estudio?, repitió Isabela, alzando una ceja con escepticismo. No sabía que tenías un lugar así aquí. Fernando la miró con una leve sonrisa. Hay muchas cosas que no sabes de esta casa, ni de mí. Pero no te preocupes, no pretendo ocupar tu tiempo con explicaciones. La calma en su voz, casi como si no le importara lo que ella pensara, la desarmó. Una vez más, ¿por qué no reaccionaba a sus provocaciones? ¿Por qué parecía estar siempre un paso por delante de ella? Isabela apretó los labios, decidida a descubrir qué estaba pasando. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos de la casa, Isabela llegó al supuesto estudio de Fernando. La puerta estaba entreabierta, y no pudo resistir la tentación de echar un vistazo. Lo que vio la dejó perpleja. El cuarto estaba impecablemente ordenado, con una estantería llena de libros sobre finanzas, negocios y desarrollo personal. En el escritorio había una computadora portátil abierta y una pila de documentos que parecían ser informes detallados. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño portarretrato en una esquina del escritorio. Era una foto de una mujer mayor, con ojos llenos de dulzura, abrazando a un joven que claramente era Fernando, aunque con un aspecto mucho más delgado y juvenil. ¿Disfrutando la vista? La voz de Fernando la sobresaltó y se giró rápidamente para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que parecía mezclar diversión y desafío. No estaba haciendo nada malo, se defendió Isabela sintiéndose extrañamente culpable. No lo dije, respondió él, entrando al cuarto y tomando el portarretrato entre sus manos. Ella es mi mamá, por si te lo estabas preguntando. Isabela no supo qué responder. Había algo en la forma en que él hablaba de su madre, en la ternura con la que sostenía la foto, que la desconcertaba. Era un lado de Fernando que nunca había imaginado. ¿Por qué tienes todos estos libros?, preguntó finalmente, señalando la estantería para cambiar de tema. Me gusta aprender. Creo que siempre hay algo nuevo que podemos descubrir, incluso en las situaciones más difíciles.
¿Y qué es exactamente lo que intentas descubrir aquí?, insistió ella, cruzando los brazos con una actitud desafiante. Fernando la miró directamente a los ojos, como si intentara decidir cuánto decirle. Finalmente respondió: intento demostrarme a mí mismo que no necesito encajar en los moldes que otros me han impuesto. Esa respuesta la dejó sin palabras. Había algo en la forma en que lo dijo, en la seguridad tranquila de su voz, que la hizo sentir expuesta, como si él supiera algo de ella que ni siquiera ella misma había reconocido. Durante los días siguientes, Isabela empezó a observar a Fernando con una atención renovada. Lo veía salir temprano por las mañanas, vestido con ropa más formal de la que solía usar, y regresar por la tarde con un maletín en la mano. Aunque nunca le decía a dónde iba, había algo en su comportamiento que sugería que estaba haciendo algo importante. Cada vez que intentaba sacarle información, él respondía con evasivas, lo que solo aumentaba su curiosidad. Una tarde, mientras revisaba su teléfono en la sala de estar, Isabela recibió un mensaje de una de sus amigas, Luciana. Era un artículo de un periódico local con una foto de Fernando en un evento empresarial. El titular decía: Fernando Vargas, el humilde emprendedor que está revolucionando el sector agrícola. El corazón de Isabela dio un vuelco. Fernando, ¿un emprendedor? ¿Qué significaba todo eso? Sin pensarlo dos veces, abrió el enlace y comenzó a leer. El artículo hablaba de un proyecto innovador que Fernando había desarrollado para optimizar la producción agrícola en comunidades rurales. Según el texto, su iniciativa había ayudado a cientos de agricultores a mejorar sus ingresos y condiciones de vida. Pero lo que más la impactó fue una frase en particular. A pesar de su éxito, Fernando Vargas prefiere mantenerse lejos de los reflectores y vivir de manera sencilla. Isabela no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo era posible que un hombre con tanto talento y visión hubiera terminado en esta absurda situación de matrimonio forzado? Y lo más importante, ¿por qué nunca había mencionado nada de esto? Esa noche, durante la cena, Isabela no pudo contenerse más. ¿Por qué no me dijiste que eras emprendedor?, soltó de golpe, rompiendo el silencio. Fernando levantó la mirada de su plato, visiblemente sorprendido por la pregunta. Matilde, por su parte, pareció interesada, pero no intervino. No pensé que te interesara, respondió él, con una calma que empezaba a desesperarla. ¿No creíste que me interesara?, repitió ella alzando la voz. Eres mi esposo, por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que ocultes algo tan importante? Fernando dejó su cubierto sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. ¿De verdad quieres saberlo, Isabela? ¿O solo estás molesta porque no encajo en la imagen que tenías de mí? Esa pregunta la dejó helada. Por un momento no supo qué responder. Era como si Fernando hubiera tocado una fibra profunda que ella ni siquiera sabía que existía. Esto no tiene nada que ver con imágenes, murmuró finalmente, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Entonces quizás sea hora de que empieces a mirar más allá de las apariencias, concluyó él, antes de levantarse de la mesa y salir del comedor. Matilde observó a su hija en silencio durante unos segundos antes de hablar. ¿Te das cuenta de que, por primera vez en tu vida, estás enfrentando a alguien que no se doblega ante ti? Isabela no respondió. Las palabras de Matilde y de Fernando giraban en su mente, creando un caos que no podía ignorar. Pero lo que más la inquietaba era una pregunta que no podía dejar de hacerse. ¿Qué más estaba escondiendo Fernando? Isabela apenas había dormido esa noche. Las palabras de Fernando seguían rebotando en su mente como un eco imposible de ignorar. Quizás sea hora de que empieces a mirar más allá de las apariencias. ¿Qué significaba realmente? ¿Era un desafío? ¿Una advertencia? Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vulnerable, como si estuviera perdiendo el control de la situación, y lo odiaba. Al amanecer, se levantó temprano, decidida a descubrir lo que Fernando ocultaba. Algo en su interior le decía que,
Esa historia del emprendedor agrícola era solo la punta del iceberg. Con una mezcla de curiosidad y orgullo herido, Isabela trazó un plan. Iba a seguirlo. A las 8 en punto, escuchó el sonido de las llaves de Fernando mientras salía por la puerta principal. Se puso un abrigo, tomó su bolso y esperó un momento antes de salir detrás de él, cuidando mantener una distancia suficiente para no ser descubierta. Fernando caminaba con pasos firmes, su postura relajada pero decidida, como alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Llegó a una camioneta gris estacionada en la esquina y se subió al volante. Isabela corrió a su auto y lo siguió, asegurándose de mantener suficiente distancia para no llamar la atención. Fernando condujo durante unos 30 minutos hasta llegar a las afueras de la ciudad. Isabela observó con sorpresa cómo se detenía frente a un terreno amplio, lleno de campos verdes y pequeños invernaderos. Un grupo de personas trabajaba bajo el sol, y Fernando saludaba a cada uno con una sonrisa cálida y sincera. Desde su auto, Isabela podía ver cómo los trabajadores lo recibían con respeto y familiaridad, como si fuera uno de ellos y no alguien por encima. Finalmente, Fernando entró a una pequeña oficina improvisada al borde del campo. Isabela decidió que era el momento de actuar. Bajó del auto y se dirigió al lugar con pasos firmes, aunque su corazón latía con fuerza en el pecho. Al llegar a la oficina, la puerta estaba entreabierta y las voces en su interior se escuchaban con claridad. «Los resultados de esta temporada son impresionantes, Fernando», dijo un hombre mayor revisando unos papeles. «Las familias están empezando a ver cambios reales en sus ingresos. Todo esto es gracias a ti». «No, don Héctor, esto es gracias a ellos», respondió Fernando con modestia. «Yo solo les di las herramientas. El verdadero trabajo lo hacen ellos día a día». Isabela apretó los labios, sintiendo una mezcla de admiración y frustración. ¿Por qué nunca había mencionado esto? ¿Por qué alguien con tanta capacidad y respeto aceptaría un matrimonio basado en el capricho de su madre? ¿Qué hace aquí? La voz de Fernando la sacó de sus pensamientos. Al girarse, lo encontró de pie detrás de ella, con los brazos cruzados y una expresión mezcla de sorpresa y molestia. «Yo vine a verte», dijo ella, intentando mantener su compostura. Fernando arqueó una ceja claramente incrédulo. «¿Seguirme es tu idea de venir a verme? Tienes razón, te seguí. Pero, ¿puedes culparme?», respondió ella, sintiendo cómo el orgullo empezaba a ganar terreno sobre la vergüenza. «No me has dicho nada sobre esto. ¿Qué más esperabas que hiciera?». Fernando suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No te lo dije porque no pensé que te interesara. Desde el principio dejaste claro lo que opinas de mí». «Eso no es cierto», exclamó Isabela, aunque sabía que en el fondo lo era. «Tal vez al principio, pero...». «¿Pero qué, Isabela?». Fernando dio un paso hacia ella, su tono firme pero sin perder la calma. «¿Qué esperabas encontrar al seguirme? ¿Una razón para seguir menospreciándome?». Ella lo miró, incapaz de encontrar una respuesta inmediata. Por primera vez no sabía cómo manejar la situación. Algo en la intensidad de su mirada la desarmaba, como si pudiera ver a través de todas sus máscaras. «Solo quería entenderte», murmuró finalmente, bajando la mirada. Fernando permaneció en silencio por un momento, como si evaluara si sus palabras eran sinceras. Finalmente dio un paso atrás y señaló hacia los campos. «Muy bien, entonces. Si realmente quieres entender, empieza por aquí. Esto es lo que soy, Isabela. No soy el hombre que creías, pero tampoco pretendo ser alguien que no soy». Durante las siguientes horas, Fernando la llevó a recorrer los campos, explicándole el proyecto con más detalle. Le habló de cómo había comenzado todo, de las dificultades que había enfrentado para ganarse la confianza de las comunidades y de los sacrificios que había hecho para llegar hasta ese punto. Aunque sus palabras eran simples, cada historia estaba cargada de pasión y determinación. Isabela escuchaba en silencio,
cada vez más consciente de que había estado juzgándolo sin conocerlo realmente. En un momento, se detuvieron frente a un pequeño invernadero donde un grupo de mujeres trabajaba con cuidado, seleccionando frutas y verduras. Una de ellas, una mujer de cabello canoso y sonrisa amable, se acercó a Fernando. «Hijo, ¿por qué no nos dijiste que vendrías? Habríamos preparado algo especial para ti», dijo, abrazándolo con familiaridad. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer? Antes de que pudiera preguntar, Fernando respondió: «Doña Carmen, ya sabe que no me gusta llamar la atención. Además, hoy traje a alguien conmigo». Giró hacia Isabela, presentándola con un gesto. «Ella es mi esposa Isabela». El rostro de la mujer se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. «Oh, con que esta es la famosa Isabela. Mucho gusto, hija. He escuchado tanto de ti». Isabela no supo cómo responder. La calidez de la mujer la tomó por sorpresa, y no pudo evitar sentirse fuera de lugar. ¿Fernando había hablado de ella con estas personas? ¿Qué había dicho? «El gusto es mío, señora», respondió finalmente, con una sonrisa tensa. Fernando observaba la interacción con una expresión que era difícil de descifrar. No había rastro de burla en sus ojos, solo una calma que parecía inquebrantable. Pero cuando sus miradas se encontraron, Isabela sintió que había algo más, algo que él no estaba diciendo. Esa noche, de regreso en casa, Isabela no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido. El proyecto de Fernando, su conexión con las comunidades, la admiración genuina que la gente sentía por él. Todo iba en contra de la imagen que ella había construido en su mente. Pero lo que más la inquietaba era la pregunta que seguía, rondando en su cabeza. ¿Por qué alguien como él aceptaría casarse con alguien como ella? Se recostó en su cama, mirando el techo mientras trataba de encontrar una respuesta. Pero antes de que pudiera llegar a alguna conclusión, escuchó un ruido en el pasillo. Se levantó movida por la curiosidad y abrió la puerta justo a tiempo para ver a Fernando entrar en el estudio que tenía en casa. Cerró la puerta con cuidado, pero no con suficiente rapidez para que Isabela pudiera notar que llevaba algo en las manos. ¿Qué estaba escondiendo ahora? Isabela no podía quitarse de la cabeza el movimiento extraño de Fernando la noche anterior. Había entrado al estudio con algo en las manos y, aunque había cerrado la puerta con cuidado, su actitud la había dejado intrigada. Él estaba escondiendo algo. De eso estaba segura. La pregunta era, ¿qué podía hacer? A la mañana siguiente, decidió que no iba a quedarse con la duda. Su curiosidad había llegado a un punto crítico, y si algo había aprendido en los últimos días, era que Fernando tenía más capas de las que ella había imaginado. Si quería entenderlo realmente, no podía dejar que esos pequeños misterios quedaran sin resolver. Fernando había salido temprano como de costumbre para atender sus asuntos en los campos. Isabela aprovechó la oportunidad para acercarse al estudio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Dudó un momento antes de girar la perilla. Al entrar, un olor a madera y papel la envolvió. El lugar era sobrio, decorado con muebles simples y funcionales, pero lo que más llamaba la atención eran las paredes cubiertas de estanterías llenas de libros y cuadernos. Sus ojos se dirigieron automáticamente al escritorio. Había una pila de documentos cuidadosamente organizados, pero lo que realmente llamó su atención fue un sobre cerrado con un nombre escrito en caligrafía firme y elegante. Daniela. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Fernando la hizo sobresaltarse. Se giró rápidamente encontrándolo en la puerta con los brazos cruzados y una expresión seria. Yo estaba buscando algo, balbuceó intentando mantener la compostura. Fernando entró en la habitación cerrando la puerta detrás de él. ¿Buscando qué exactamente? ¿O solo estabas revisando mis cosas porque no puedes con tu curiosidad? Isabela apretó los labios, sintiendo cómo su orgullo comenzaba a herirla de nuevo. No estaba revisando tus cosas, solo vi este sobre. Señaló el escritorio, tratando de desviar la conversación. Fernando bajó la mirada hacia el sobre y luego volvió a mirarla.
Su expresión se suavizó ligeramente, aunque aún había algo de tensión en su rostro. «Ese sobre no es asunto tuyo, Isabela». «¿Quién es Daniela?», preguntó directamente cruzando los brazos. Fernando la miró fijamente, como si evaluara si debía responder o no. Finalmente, suspiró. «Daniela es alguien del pasado, alguien que no tiene nada que ver contigo o con nuestra situación». «¿Alguien del pasado?», repitió Isabela, dando un paso hacia él. «Entonces, ¿por qué tienes un sobre con su nombre aquí? ¿Por qué lo guardas como si fuera algo importante?». «Porque lo es», respondió Fernando con firmeza, dejando claro que no iba a decir más al respecto. Isabela sintió una punzada de frustración. Estaba acostumbrada a obtener respuestas claras y rápidas, pero Fernando siempre lograba mantenerla en vilo. Sin embargo, algo en su tono le indicó que esta vez no debía presionarlo más. «Bien, como quieras», dijo finalmente, girándose hacia la puerta. «Pero esto no ha terminado, Fernando». El resto del día pasó en un silencio tenso. Isabela trató de distraerse con cualquier cosa, pero su mente seguía volviendo al sobre y al nombre de Daniela. ¿Quién era ella? ¿Una expareja? ¿Alguien que aún significaba algo para él? La idea la incomodaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por la tarde, decidió salir a caminar por los alrededores. Necesitaba despejar su mente y, tal vez, ver las cosas desde otra perspectiva. Mientras recorría las calles tranquilas del vecindario, sus pensamientos comenzaron a divagar. Recordó las palabras de doña Carmen el día anterior y la calidez con la que había hablado de Fernando. Era evidente que él tenía una conexión especial con esa gente, algo que iba mucho más allá de los negocios o la caridad. De repente, vio a una mujer mayor sentada en un banco de la plaza central. Tenía el cabello canoso recogido en un moño y sostenía un pequeño cuaderno en las manos. Isabela reconoció su rostro de inmediato. Era doña Carmen. «¿Isabela?», preguntó la mujer al verla acercarse. «Qué sorpresa verte por aquí». «Buenas tardes, doña Carmen», respondió Isabela forzando una sonrisa. «Estaba dando un paseo y la vi». «Siéntate, hija. Siempre es bueno tener compañía», dijo la mujer haciendo un gesto hacia el espacio vacío junto a ella. Isabela se sentó, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y curiosidad. Había algo en la calidez de doña Carmen que la hacía bajar la guardia, aunque no estaba segura de por qué. «Parece que tienes algo en mente», comentó la mujer después de unos minutos de silencio. «¿Es Fernando?». Isabela la miró con sorpresa. «¿Por qué dice eso?». Doña Carmen sonrió. «Porque te conozco, hija. Desde que te vi ayer noté que hay algo en ti que está buscando respuestas. Y Fernando, bueno, él es un hombre complicado, pero siempre tiene una buena razón para hacer las cosas». Isabela dudó un momento antes de hablar. «Él», mencionó a alguien llamada Daniela. La expresión de doña Carmen cambió ligeramente, como si la mención de ese nombre despertara un recuerdo. «Daniela», murmuró. «Sí, recuerdo a Daniela». «¿Quién es ella?», preguntó Isabela, inclinándose ligeramente hacia adelante. Doña Carmen guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si debía responder. Finalmente, dijo: «Daniela era alguien muy importante para Fernando, pero su historia es algo que él debe contarte, no yo». Isabela sintió una mezcla de frustración y curiosidad. Parecía que todos alrededor de Fernando compartían el mismo código de silencio, como si estuvieran protegiendo un secreto que ella no estaba lista para descubrir. «Solo puedo decirte una cosa, hija», continuó doña Carmen mirándola directamente a los ojos. «Si realmente quieres entender a Fernando, tendrás que aprender a verlo por lo que es ahora, no por lo que fue». Isabela asintió, aunque las palabras de la mujer solo habían aumentado su confusión. ¿Qué significaba eso? ¿Qué parte del pasado de Fernando seguía influyendo en su presente? Esa noche, Isabela decidió enfrentarlo de nuevo. No podía seguir viviendo con tantas preguntas sin respuesta.
Cuando Fernando regresó a casa, lo esperó en el comedor, donde había preparado una cena sencilla. «Tenemos que hablar», dijo ella sin rodeos cuando él entró en la habitación. Fernando la miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. «¿Otra vez con tus interrogatorios?» «No son interrogatorios, Fernando. Quiero entenderte, pero parece que haces todo lo posible para mantenerme fuera de tu vida». Fernando suspiró, dejando sus cosas sobre la mesa. «No es eso, Isabela. Simplemente hay cosas que son difíciles de explicar». «Entonces intenta», insistió ella, mirándolo fijamente. «No puedo seguir viviendo en esta casa contigo sin saber quién eres realmente». Fernando permaneció en silencio por un momento, como si estuviera evaluando si debía abrirse o no. Finalmente, dijo: «Está bien. Mañana te llevaré a un lugar. Tal vez ahí puedas empezar a entender». Isabela lo miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, él se levantó y salió de la habitación. Una vez más, la dejaba con más preguntas que respuestas. Pero esta vez al menos había una promesa de algo más. ¿Qué era ese lugar al que Fernando quería llevarla? ¿Y qué verdades ocultas podría revelar? Isabela despertó temprano, con una sensación extraña en el pecho. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y las palabras de Fernando seguían dando vueltas en su cabeza. ¿Qué significaba ese lugar al que él quería llevarla? ¿Por qué sentía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo? Fernando ya estaba listo cuando ella salió de su habitación. Vestía una camisa blanca sencilla y jeans desgastados, una combinación que lo hacía lucir completamente diferente al hombre reservado y serio que ella creía conocer. Había algo en su mirada ese día, una mezcla de nostalgia y determinación que la desconcertó. «¿Estás lista?», preguntó sin rodeos, mirándola con esos ojos oscuros que parecían leerle el alma. «Sí», respondió Isabela, intentando mantener la calma aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Salieron en silencio. El trayecto fue incómodo, marcado por la tensión que flotaba entre ellos. Fernando parecía perdido en sus pensamientos, mientras que Isabela no dejaba de mirar por la ventana, intentando adivinar a dónde la llevaba. Tras una hora de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Las grandes avenidas y edificios de la ciudad dieron paso a caminos rurales, rodeados de campos verdes y montañas en la distancia. Finalmente, Fernando detuvo el auto frente a una pequeña iglesia pintada de blanco. Era un lugar sencillo, casi humilde, pero había algo en su atmósfera que imponía respeto. «Es aquí», dijo Fernando, apagando el motor y bajando del auto. Isabela lo siguió, sintiendo cómo la curiosidad y la ansiedad se mezclaban dentro de ella. Al entrar en la iglesia, el olor a incienso y cera derretida la envolvió. Las bancas de madera estaban gastadas, pero bien cuidadas, y en el altar principal había una figura de la Virgen María, rodeada de velas encendidas. Fernando se detuvo frente a una placa de mármol en una de las paredes laterales. Su expresión, normalmente fría y controlada, se había suavizado. Había algo de dolor en su mirada mientras pasaba los dedos por los nombres grabados en la superficie. Isabela se acercó, leyendo los nombres en silencio: Daniela Gutiérrez Morales y Sofía Gutiérrez Morales. ¿Quiénes eran ellas?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Fernando tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era baja, cargada de una tristeza que Isabela nunca había escuchado en él. «Mi esposa y mi hija», dijo sin apartar la mirada de la placa. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No esperaba esa respuesta. Durante semanas, había creído que Fernando era un hombre simple, casi aburrido, pero ahora todo comenzaba a tomar una forma completamente distinta. «¿Qué les pasó?», preguntó con cuidado, temiendo que él se cerrara de nuevo. Fernando suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. «Hace 6 años, vivíamos en un pequeño departamento en la ciudad. No teníamos mucho, pero éramos felices. Daniela era maestra de primaria
Y Sofía, una pequeña sonrisa apareció en su rostro al recordar. Era la niña más brillante y curiosa que he conocido. Fernando hizo una pausa. Sus manos temblaban, ligeramente. Isabela esperó dándole el tiempo que necesitaba para continuar. Una noche, un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. El auto en el que iban Daniela y Sofía quedó destrozado. No sobrevivieron. Isabela se quedó sin palabras. La crudeza de su relato la dejó aturdida. No sabía qué decir, pero tampoco quería quedarse en silencio. «Lo siento mucho, Fernando», murmuró finalmente colocando una mano en su hombro. Fernando asintió, agradecido por su gesto. «Ese día lo perdí todo, mi familia, mis sueños, incluso las ganas de seguir adelante. Durante años, me sumergí en el trabajo, intentando llenar el vacío que dejaron. Pero nada funcionó». Isabela comenzó a entender por qué Fernando era como era. Su reserva, su actitud distante, todo tenía sentido ahora. Era un hombre marcado por una pérdida devastadora, alguien que había aprendido a vivir con su dolor en silencio. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó mirándolo fijamente. «Porque no quería que sintieras lástima por mí. No quiero que nadie me vea como un hombre roto». «No siento lástima por ti, Fernando», respondió ella con sinceridad, «pero creo que tienes que dejar de cargar con todo esto solo». Fernando la miró por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente asintió. «Tal vez tengas razón», admitió, con un tono que indicaba que todavía le costaba aceptar ayuda. Después de salir de la iglesia, Fernando la llevó a un pequeño restaurante local. Mientras esperaban su comida, la conversación tomó un giro más ligero. Fernando le habló de los buenos momentos que compartió con Daniela y Sofía, historias que lo hacían sonreír a pesar de la tristeza que cargaba. Isabela, por su parte, lo escuchó con atención, sintiendo cómo su percepción de él cambiaba con cada palabra. Ya no lo veía como un simple hombre con el que había sido forzada a casarse. Ahora lo veía como alguien complejo, alguien que había amado profundamente y que a pesar de todo seguía adelante. «Nunca imaginé que habías pasado por algo así», dijo finalmente cuando Fernando terminó de hablar. «Supongo que todos tenemos nuestras cicatrices», respondió él, encogiéndose de hombros. «Lo importante es lo que hacemos con ellas». Isabela asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Ella también tenía cicatrices, aunque eran diferentes. Su orgullo, su superficialidad. Todo eso era parte de una máscara que había construido para protegerse. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía bajar esa máscara. Cuando regresaron a casa, la atmósfera entre ellos había cambiado. Había una conexión más profunda, un entendimiento que antes no existía. Sin embargo, Isabela sabía que aún quedaban muchas preguntas sin responder. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Qué más estaba ocultando Fernando? Porque, aunque ahora conocía parte de su historia, sentía que todavía había piezas faltantes en el rompecabezas. Por otro lado, comenzaba a cuestionarse algo más. ¿Qué estaba ocultando ella misma? ¿Cuánto de su verdadero yo había mostrado hasta ahora? Se recostó en la cama, mirando el techo mientras su mente corría en todas direcciones. Las palabras de Fernando resonaban en su cabeza. Lo importante es lo que hacemos con nuestras cicatrices. Quizás él tenía razón, pero para sanar, primero tendría que enfrentarse a ellas. ¿Estaba lista para eso? ¿Estaba lista para descubrir quién era realmente Fernando? ¿Y quién era ella misma? Los días que siguieron a la visita a la iglesia marcaron un cambio sutil pero profundo entre Isabela y Fernando. Había una especie de tregua tácita, una conexión frágil que ambos parecían tener miedo de romper. Isabela comenzaba a ver a Fernando con nuevos ojos, mientras que él, aunque aún reservado, empezaba a bajar algunas de las barreras que lo habían mantenido aislado durante tanto tiempo. Sin embargo, la paz nunca dura demasiado cuando las emociones están involucradas.
Y pronto una visita inesperada pondría a prueba la frágil relación que comenzaban a construir. Una tarde, mientras Fernando terminaba de arreglar el motor de su camioneta en el patio trasero, Isabela escuchó el ruido de un coche acercándose por el camino de grava. Curiosa, se asomó por la ventana y vio un sedán negro estacionarse frente a la casa. De él bajó una mujer, elegante y segura de sí misma, con un vestido rojo ceñido que contrastaba con su cabello negro brillante. ¿Quién será?, murmuró Isabela para sí misma, sintiendo un nudo de incomodidad formarse en su estómago. Antes de que pudiera hacer algo, la mujer llamó a la puerta con fuerza, como si tuviera prisa. Isabela bajó las escaleras rápidamente y abrió, solo para encontrarse con una mirada que la evaluaba de pies a cabeza. «¿Tú debes ser Isabela?», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí. ¿Y tú eres...? Perdón, qué descortés soy», respondió, extendiendo una mano perfectamente manicura. «Soy Natalia, una amiga de Fernando». La forma en que dijo amiga hizo que Isabela se tensara. Había algo en su tono, en su postura, que no le gustó en absoluto. Natalia tenía una actitud de seguridad que bordeaba en arrogancia, y aunque no sabía exactamente por qué, Isabela sintió que esta visita no auguraba nada bueno. «Fernando está en el patio», dijo finalmente, intentando mantener la compostura. «Gracias», respondió Natalia, entrando como si la casa le perteneciera. Isabela la siguió a regañadientes, preguntándose qué relación tenía esta mujer con Fernando, y por qué nunca la había mencionado. Cuando Natalia llegó al patio, Fernando levantó la vista del motor y su expresión cambió al instante. Primero pareció sorprendido, luego incómodo. «Natalia, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo. «¿Esa es la forma en que saludas a una vieja amiga?», replicó ella, acercándose con una sonrisa que claramente buscaba incomodarlo. Fernando lanzó una mirada rápida hacia Isabela, como si intentara medir su reacción. Luego volvió su atención a Natalia. «Pensé que habíamos dejado todo claro la última vez que hablamos», dijo con un tono firme. «Oh, Fernando, siempre tan directo», dijo Natalia con una risa ligera que irritó a Isabela. «No vine a causar problemas, solo quería ver cómo estabas. Después de todo, es raro que alguien como tú desaparezca del mapa de repente». Isabela cruzó los brazos, sintiendo que la conversación la estaba excluyendo. «¿Alguien como él?», intervino mirando a Natalia directamente. Natalia le lanzó una mirada rápida, como si apenas estuviera recordando que Isabela estaba ahí. Fernando era muy conocido en nuestro círculo social. Siempre destacaba, no solo por su talento, sino también por su presencia, dijo con un tono insinuante que hizo que Isabela apretara la mandíbula. «Eso es suficiente, Natalia», cortó Fernando, su voz ahora dura. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Natalia suspiró, fingiendo estar ofendida. «Solo quería saber si habías cambiado de opinión sobre nuestra propuesta», dijo finalmente, sacando un sobre de su bolso y entregándoselo. Fernando lo tomó con desconfianza, pero no lo abrió. «No tengo interés en volver a ese mundo y lo sabes». «Deberías reconsiderarlo», insistió Natalia, con un brillo calculador en los ojos. «Especialmente ahora que tienes nuevos compromisos». Isabela sintió que la sangre se le subía al rostro. Había algo en la forma en que Natalia la miraba que la hacía sentirse como una intrusa, como si no tuviera derecho a estar ahí. «Creo que ya dejaste claro lo que querías decir», intervino Isabela, dando un paso adelante. «Así que, si no te importa, Fernando y yo estábamos ocupados antes de que llegaras». Natalia arqueó una ceja, claramente sorprendida por la audacia de Isabela. Luego sonrió como si hubiera descubierto algo interesante. «Claro, no quiero interrumpir su vida doméstica», dijo con una pizca de sarcasmo en la voz. «Fue un placer conocerte, Isabela. Y Fernando, piénsalo. No quiero que tomes una decisión de la que te arrepientas después». Con eso Natalia se dio la vuelta y salió del patio, dejando un silencio incómodo tras de sí.
Cuando el sonido del coche de Natalia desapareció en la distancia, Isabela no pudo contenerse más. ¿Quién demonios es ella, Fernando? ¿Y qué quiso decir con todo eso de nuestro círculo social? Fernando suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es una vieja conocida de cuando trabajaba en la industria musical. Natalia era representante de artistas y solíamos colaborar en algunos proyectos. ¿Industria musical?, repitió Isabela incrédula. ¿Tú? Fernando asintió, pero no dijo nada más. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Isabela, sintiendo que una vez más estaba siendo excluida de una parte importante de su vida. Porque no tiene importancia. Esa parte de mi vida quedó atrás. ¿De verdad? Porque parece que Natalia no está de acuerdo, dijo Isabela, señalando el sobre que Fernando aún sostenía. Fernando lo miró por un momento, luego lo arrojó a un lado sin abrirlo. Ella solo quiere que vuelva a trabajar con ellos, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué no?, preguntó Isabela, su curiosidad ahora completamente despierta. ¿Qué pasó para que dejaras todo? Fernando la miró, y por un momento pareció estar considerando si debía decirle la verdad. Pero al final, negó con la cabeza. Es complicado, Isabela, y no tiene sentido remover el pasado. Isabela frunció el ceño, sintiendo que había más de lo que Fernando estaba dispuesto a admitir. ¿Por qué tengo la sensación de que hay algo que no me estás diciendo? Fernando no respondió. En lugar de eso, recogió el sobre del suelo y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Vamos a dejarlo por ahora, ¿sí? Hay cosas más importantes de las que preocuparnos. Isabela quiso insistir, pero algo en su tono le dijo que no conseguiría nada. Sin embargo, no pudo evitar sentirse frustrada. Una vez más, Fernando estaba levantando muros, y ella no sabía si tendría la paciencia para derribarlos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo dejar de pensar en Natalia y en todo lo que había insinuado. ¿Qué secretos escondía, Fernando? ¿Y qué relación tenía eso con la vida que estaban empezando a construir juntos? El clima en la casa de Isabela y Fernando se tornó tenso desde la visita de Natalia. Aunque Fernando insistió en que todo había quedado claro, Isabela no podía sacarse de la cabeza las insinuaciones de la mujer. Algo en su actitud, en sus palabras, no le dio paz. Y lo peor era que Fernando, con su aire de indiferencia, no parecía querer aclarar nada. Desde aquel día, Isabela se sentía más distante de él, como si un muro invisible los separara, algo que no lograba comprender del todo. Las pequeñas charlas, las sonrisas que antes compartían, ya no eran las mismas. Y aunque él seguía siendo cariñoso, había una frialdad en su mirada que le helaba el alma. Isabela intentó distraerse con las tareas diarias, pero la incertidumbre la carcomía. No le gustaba sentir que había algo oculto, algo que Fernando no quería revelar. A medida que pasaban los días, las preguntas sin respuesta se acumulaban en su mente. Una tarde, mientras Fernando estaba fuera, Isabela decidió que no podía seguir ignorando esa sensación de inquietud. Fue a la biblioteca de la casa, un pequeño rincón que solían compartir para leer o escribir, y comenzó a revisar algunos de los papeles que había encontrado en el escritorio de él. Sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad y el deseo de entender lo que estaba sucediendo la impulsaban. Al principio solo encontró facturas y documentos comunes, pero luego algo llamó su atención. Un sobre grande y arrugado que claramente no había sido guardado con el resto de los papeles. Lo abrió con cuidado y dentro encontró un contrato. El contrato parecía un acuerdo de trabajo entre Fernando y una agencia de artistas, pero lo que realmente la sorprendió fue la fecha. Hacía menos de un mes. Isabela se quedó mirando el documento, tratando de entender por qué Fernando nunca le había hablado de esto. Entonces vio lo que menos esperaba. El nombre de Natalia figuraba en el contrato, junto con el de varios otros artistas de renombre. Todo estaba muy bien detallado, con montos elevados,
acuerdos sobre porcentajes y ganancias. Era evidente que Fernando no solo había estado involucrado en la industria musical, sino que seguía siendo parte de ella, de alguna forma. El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. ¿Por qué no le había hablado de esto? ¿Por qué había ocultado algo tan importante? En ese momento escuchó el sonido de la camioneta estacionándose fuera. Fernando había llegado. Asustada, metió rápidamente el contrato en el sobre y lo guardó de nuevo en el cajón. Pero la sensación de haber cruzado una línea la invadió. Fernando entró en la casa con un aire cansado, pero al ver la expresión de Isabela, algo cambió en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó notando que ella lo observaba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Fernando, necesito saber qué está pasando, dijo ella, tratando de mantener la calma. Él frunció el ceño notando el tono serio en su voz. ¿Qué quieres decir? Lo de Natalia, lo que encontré en tu escritorio. ¿Por qué no me lo dijiste? Las palabras salieron de sus labios con una mezcla de frustración y dolor. Fernando se quedó en silencio por un momento. Su rostro se tornó serio. Isabela, te pedí que no lo hicieras. Su tono fue bajo, casi de advertencia. No quería que te preocuparas por eso. ¿Por qué?, insistió ella, ahora sintiéndose más confundida que nunca. ¿Qué es lo que no quieres que sepa? Fernando respiró hondo, luchando contra la incomodidad de la situación. Porque esto no tiene nada que ver contigo, dijo finalmente, pero su mirada evitó la de Isabela. ¿No tiene que ver conmigo?, repitió ella, sintiendo que la rabia comenzaba a subirle. Claro que tiene que ver conmigo. Estamos construyendo una vida juntos, Fernando. ¿Y tú sigues guardando secretos? Él bajó la cabeza, como si no pudiera soportar mirarla a los ojos. No son secretos, Isabela. Son cosas que ya quedaron atrás, respondió con la voz vacilante. Eso no es suficiente, exclamó ella, dando un paso hacia él. No se trata de lo que quedó atrás, sino de lo que estás escondiendo ahora. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me hablaste de Natalia? ¿Por qué no me contaste lo que realmente hiciste con tu vida? El silencio entre ellos se alargó. Fernando parecía luchar contra algo, como si las palabras no pudieran salir de su boca. Isabela esperaba una respuesta, una explicación que la hiciera entender todo lo que había estado sucediendo. Pero él simplemente la miró, sin poder decir nada. Fue entonces cuando ella vio algo en su rostro, algo que nunca antes había notado, un dolor profundo, casi como si él estuviera tratando de protegerla de algo mucho más grande que él mismo. No es lo que piensas, dijo finalmente. Su voz tembló ligeramente. Es solo que las cosas no son tan simples como parecen. Entonces, ¿por qué no me lo dices?, preguntó Isabela, su voz más suave, aunque aún cargada de desconfianza. ¿Por qué me haces sentir que no puedo confiar en ti? Fernando cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando una forma de explicarse. Porque no quiero que te metas en este mundo, Isabela. No quiero que te veas arrastrada por esto. Hay cosas que no puedo cambiar, y cosas que no puedo perder. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba diciendo Fernando? ¿De qué mundo hablaba? ¿De qué hablas, Fernando? ¿Qué hay en tu pasado que no quieras que vea? Fernando, visiblemente afectado, dio un paso atrás. Lo que hay en mi pasado es lo que me hizo ser quien soy ahora, dijo, con la voz quebrada. Y no quiero que eso te destruya a ti también. Isabela lo observó, completamente confundida. No entendía lo que estaba tratando de decir, pero había algo en sus palabras que la inquietaba profundamente. La noche había caído, y la tensión en el aire era palpable. Isabela sentía que había tocado algo delicado, pero también sabía que Fernando no iba a darle la respuesta completa tan fácilmente. Lo que pasa es que, a veces, el pasado no nos deja ir, dijo Fernando, casi como si hablara consigo mismo. Luego levantó la vista y la miró fijamente.
Y lo que más quiero ahora es que tú no tengas que enfrentarlo. Isabela no sabía si estaba entendiendo bien o si solo se estaba enredando más en sus palabras. Pero en ese momento, una pregunta invadió su mente. ¿Qué era lo que realmente Fernando estaba protegiendo? ¿Y qué significaba eso para ella? Sin decir más, Isabela se dio la vuelta y salió del salón, dejando a Fernando solo con sus pensamientos y el peso de las palabras no dichas. La noche se cernía sobre la casa como un manto pesado. La oscuridad afuera no hacía más que reflejar la que se había instalado dentro del corazón de Isabela. Cada vez que pensaba en las palabras de Fernando, un nudo en su estómago se apretaba aún más. El peso de lo que él había dicho, de lo que había insinuado, no la dejaba en paz. ¿Qué podía haber en su pasado que fuera tan aterrador? ¿Qué era eso que él temía que ella descubriera? El aire en la casa estaba cargado de una tensión palpable. Isabela no podía dejar de darle vueltas a las palabras de Fernando. Lo que más quiero ahora es que tú no tengas que enfrentarlo. ¿Enfrentar qué? ¿Qué había en su vida que no pudieran compartir? Decidió que no podía seguir en la oscuridad. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. No podía vivir con más preguntas, con más incertidumbre. En la quietud de la noche, la decisión de actuar se sembró en su mente. Debía confrontarlo, aunque no sabía qué encontraría detrás de sus respuestas. Casi como un impulso, Isabela se levantó de la cama, se vistió rápidamente y salió de su habitación. Caminó silenciosamente por el pasillo, evitando hacer el menor ruido. La casa, siempre tan llena de vida, parecía estar sumida en un silencio sepulcral, un silencio que le pesaba en los oídos. Se acercó a la oficina de Fernando, un espacio que él había diseñado como un refugio privado. La puerta estaba entreabierta, como siempre. No había nadie en la sala, pero Isabela sabía que él no estaba lejos. De hecho, podía escuchar el sonido de su respiración contenida, como si él estuviera esperando que ella hiciera su movimiento. Con una mano temblorosa, Isabela empujó la puerta y entró. Fernando estaba sentado frente a su escritorio, con la mirada perdida en el vacío. Cuando escuchó el sonido de la puerta, se levantó rápidamente. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Isabela?» Su voz tembló ligeramente. Sabía que algo estaba por suceder. «Necesito saber, Fernando. Necesito saber qué está pasando», dijo ella sin rodeos, mientras avanzaba hacia él. Su corazón latía rápido, pero estaba decidida a obtener respuestas sin importar lo que pudiera descubrir. Fernando suspiró profundamente, como si ya estuviera anticipando lo inevitable. Miró a Isabela a los ojos, pero no encontró las palabras correctas para decirle lo que ella ya empezaba a intuir. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había estado guardando, pero también sabía que revelar la verdad podría cambiarlo todo entre ellos. «Isabela, lo que voy a decirte no es fácil». La voz de Fernando temblaba como si el peso de sus propias palabras lo aplastara. Sin embargo, sabía que había llegado el momento. «¿Estás segura de que quieres saberlo?» Isabela no dudó ni un segundo. Necesitaba saberlo todo. «Sí, quiero saberlo. Todo. No puedo seguir viviendo en la oscuridad», dijo con determinación, su mirada fija en él. Fernando la miró, su rostro serio, y luego sus ojos se desvió hacia el suelo, como si fuera incapaz de enfrentar lo que se avecinaba. Lento, como si cada palabra le costara, comenzó a hablar. «Hace muchos años, antes de que te conociera, hice cosas de las que no me siento orgulloso». Pausó y levantó la mirada para encontrar la de Isabela. «Me metí en negocios que me llevaron por caminos que nunca imaginé». Isabela sentía como si las palabras de Fernando la atravesaran, como si estuviera revelando algo oscuro y peligroso, algo que nunca pensó que él hubiera hecho. «¿Negocios? ¿De qué tipo de negocios hablas?», preguntó Isabela, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Fernando respiró profundamente antes de responder. «Estuve involucrado en algo no legal, Isabela.
Algo que no quiero que sepas, pero es parte de mi pasado. Y cuando conocí a Natalia, fue por ese mismo mundo. Ella no es solo una cantante, ella está involucrada en lo mismo que yo, dijo en un susurro, como si confesara algo que lo consumía, por dentro. Isabela no podía procesarlo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía alguien como Fernando haberse metido en ese tipo de cosas? Su mente daba vueltas tratando de hacer sentido de las palabras de él. ¿De qué estás hablando?, preguntó Isabela con la voz quebrada, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué guardaste este secreto? Fernando miró al suelo, avergonzado de sí mismo. Se sentía atrapado en su propio laberinto de mentiras. Porque no quería que esto te afectara. Todo lo que hicimos, todo lo que tenemos es lo que más me importa, Isabela. No quería perderte. Su voz era un susurro, pero cargada de una sinceridad tan profunda que hizo que Isabela se detuviera por un segundo. ¿Perderme? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tienes que ver con Natalia y esos negocios? Isabela no entendía nada. El dolor que sentía era profundo, pero más aún, lo que realmente la lastimaba era la traición que había empezado a comprender. Fernando tomó aire y se acercó a ella, como si quisiera tocarla, pero se detuvo, como si algo invisible los separara. Lo que te estoy diciendo no es fácil, Isabela. Natalia, ella es parte de un negocio muy peligroso, un mundo que yo dejé atrás, o al menos, lo intenté. Pero ella no ha dejado de perseguirme, de hacerme sentir que debo volver. Se detuvo y miró fijamente a Isabela. Y no quiero que te veas involucrada en esto, por eso te mentí. Isabela lo observaba, intentando comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. La sensación de desconfianza, de traición, la ahogaba. Pero había algo más en las palabras de Fernando, algo que la hacía dudar de lo que realmente estaba sucediendo. ¿Qué quieres de mí, Fernando?, preguntó finalmente, su voz rota. Fernando no podía mirar sus ojos. Sabía que lo que había hecho, las mentiras que había dicho podían destruir todo. Pero algo más lo preocupaba aún más. ¿Podría salvar lo que había hecho pedazos entre ellos? Lo único que quiero es que me entiendas, Isabela. Pero no sé si puedas. Y si no lo haces, no sé qué hacer. La desesperación en su voz era palpable. Isabela se quedó en silencio, procesando cada palabra. Tenía muchas preguntas sin respuesta, y todo parecía más oscuro de lo que jamás imaginó. ¿Sería capaz de perdonar lo que acababa de descubrir? ¿Podría realmente confiar en Fernando de nuevo? Antes de que pudiera decir algo más, escucharon el sonido del teléfono de Fernando vibrando sobre la mesa. Isabela lo miró. Pero antes de que pudiera preguntar quién llamaba, Fernando la miró con una expresión sombría. «Es ella», murmuró, como si todo su ser se hundiera al escuchar el nombre de la persona que nunca había querido que Isabela conociera. La vibración del teléfono rompió el pesado silencio que se había instalado entre Isabela y Fernando. Ella lo observó, pero no era solo el sonido lo que la mantenía en tensión, sino lo que había en la mirada de él. Era como si al ver el nombre en la pantalla, Fernando se hubiera transformado en alguien más, alguien que ella no conocía. En su rostro se dibujaba una mezcla de miedo y culpabilidad, algo que no pudo disimular. Isabela lo miró fijamente, su corazón acelerado, esperando que él rompiera el silencio. Pero Fernando solo observaba la pantalla con una expresión que le era completamente ajena. Finalmente, tomó el teléfono con manos temblorosas y, antes de contestar, miró a Isabela, con una tristeza profunda en sus ojos. «Isabela», dijo con voz baja, como si estuviera preparándose para lo peor. «Lo que estás a punto de escuchar cambiará todo». Isabela sintió una ola de confusión y desconfianza. ¿Qué podía ser tan importante, tan devastador, que Fernando estuviera tan nervioso? Su mente se nublaba, pero algo dentro de ella la impulsaba a escuchar, a entender la verdad, por más dolorosa que fuera. Fernando levantó el teléfono, presionó el botón para contestar y, con una mirada vacía, dijo:
Hola. Una voz femenina, suave pero autoritaria, respondió del otro lado de la línea. Isabela no la reconoció de inmediato, pero algo en su tono la hizo tensarse aún más. Fernando, ¿dónde estás? Necesito verte ahora. La voz sonaba urgente, pero también posesiva, como si el control de la situación estuviera completamente en manos de quien la pronunciaba. Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que esa voz pertenecía a Natalia, la mujer de la que Fernando había hablado, la mujer que por alguna razón había sido tan importante en su vida. Fernando se quedó en silencio, mirando a Isabela, que aguardaba expectante, incapaz de decir nada. Isabela podía ver en los ojos de Fernando la lucha interna que estaba atravesando. Pero antes de que pudiera decir algo, la voz de Natalia insistió, esta vez con tono más imperativo. Fernando, sé que estás allí. No te hagas el tonto. Necesito que me escuches. No puedo seguir con esto si no haces lo que te pido. Isabela no soportaba más la situación. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Fernando no le había contado la verdad de inmediato? ¿Por qué no le había hablado de su conexión con Natalia, con ese pasado que parecía tan oscuro y peligroso? Y lo que más le dolía era que Fernando nunca le había dicho nada, aunque ella había confiado en él como nunca en nadie. Con un esfuerzo, Isabela dio un paso adelante, acercándose lentamente a Fernando. Su voz tembló cuando habló. ¿Quién es ella, Fernando? ¿Quién es esta mujer que tiene tanto poder sobre ti? Fernando, como si finalmente se hubiera dado cuenta de la gravedad de la situación, colgó el teléfono sin decir palabra. Se giró hacia Isabela, su rostro marcado por la culpa, pero también por un miedo que ella nunca había visto en él antes. «Es Natalia», dijo en un susurro, como si al decir su nombre todo fuera más real, más aterrador. Isabela lo miró con incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Natalia no era solo una cantante, una mujer exitosa y conocida, sino algo mucho más profundo y oscuro en la vida de Fernando, algo que él había guardado bajo llave durante tanto tiempo. «¿Y qué quieres que haga con eso, Fernando?», preguntó Isabela, su voz rota pero decidida. «¿Qué se supone que debo hacer ahora que sé la verdad?». Fernando se acercó a ella, pero ella dio un paso atrás. No podía permitir que él la tocara, no podía soportarlo. Había demasiadas mentiras, demasiadas cosas no dichas entre ellos. «Isabela, por favor», dijo Fernando, su voz quebrada por la angustia. «Te juro que nunca quise que esto llegara tan lejos. Natalia, ella no es lo que tú piensas, no es solo una cantante. Estuvo involucrada en el mismo mundo del que yo traté de alejarme, y aunque la dejé atrás, ella no me dejó a mí». Isabela se sintió mareada. Todo a su alrededor comenzó a girar. No podía procesar lo que Fernando le decía. ¿Por qué no le había contado nada antes? ¿Por qué le había ocultado esa parte tan oscura de su vida? ¿Y por qué ahora, después de todo lo que había pasado entre ellos, él le estaba diciendo la verdad solo cuando no había vuelta atrás? «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó Isabela casi en un susurro. Las lágrimas estaban a punto de salir, pero no quería mostrarse vulnerable. No quería que él la viera débil. Fernando parecía quebrado. En su rostro se reflejaba una desesperación profunda. Lo sé, me equivoqué, y ahora te tengo aquí frente a mí preguntándome si hay alguna manera de hacer que todo esto tenga sentido, si hay alguna forma de que tú me perdones». Isabela lo miró fijamente. Las palabras de él resonaban en su mente, pero había algo dentro de ella que no podía perdonar, algo que no podía dejar pasar. ¿Cómo podría confiar en alguien que había estado ocultando tantas verdades? ¿Cómo podría reconstruir lo que habían construido juntos si todo lo que había hecho era basarse en mentiras? Antes de que pudiera decir algo más, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Isabela no quería escuchar nada más, pero Fernando, con un suspiro, levantó la mano y lo miró una vez más.
Sabía lo que debía hacer, pero temía que lo que siguiera fuera aún peor. Con un suspiro profundo, Fernando respondió al teléfono, y la voz de Natalia, más fría y calculadora que nunca, llegó de nuevo. Fernando, ya basta de excusas. Si no vienes ahora, perderás todo lo que has construido. Y a Isabela, bueno, ella nunca lo sabrá. O tal vez sí. Tú decides. Isabela miró a Fernando viendo cómo el color se le escapaba del rostro. La angustia en sus ojos era palpable. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué significaba todo esto? El teléfono colgó nuevamente, y una sensación de terror se apoderó de Isabela. El futuro de ambos estaba colgando de un hilo, y la verdad, aunque estaba ahí frente a ella, era más oscura de lo que jamás imaginó. ¿Podría ella perdonar lo que estaba por venir? ¿O esta era la última vez que se verían? Isabela dio un paso atrás, sin saber qué esperar del siguiente movimiento de Fernando. Un silencio profundo envolvió la casa. La tensión crecía en cada rincón, y Isabela, más que nunca, sentía que algo monumental estaba por ocurrir. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que venía? ¿O esta era la última vez que vería a Fernando? Las respuestas no estaban claras, y la inquietud invadía cada rincón de su ser.